La intención de la reunión de hoy es continuar con el tema que hemos estado tratando hasta este momento, que es sobre la salud emocional, una salud espiritual, ¿verdad? Y emocional para los que nos han seguido los últimos jueves. Varias de estas reuniones han sido grabadas. Si alguno de ustedes la quiere repasar o quiere pues estudiar todo lo que ya hemos aprendido de la serie que antecede a los mensajes de esta y las próximas semanas, lo puede hacer. En mi página de YouTube, Pastor Fernando Arias se llama, ahí están grabadas algunas de las prédicas que yo les he dado a ustedes, por si alguien quisiera repasarla o compartirla a una persona. Creo que todavía están públicas, debería ponerlas en privado, pero como no tengo muchos suscriptores, no es como que todo el mundo la va a ver, ¿verdad? Pero creo que todavía están en público. Entonces ustedes solo se meten a YouTube, buscan mi página que se llama Pastor Fernando Arias y ahí van a encontrar varios mensajes para valientes y varios mensajes que estuve predicando también el año pasado a través de los servicios en línea. ¿Okay? Ahí los pueden ver por si alguien necesita repasarlo. Pero vamos a retomar entonces el tema por cuestión de tiempo. Vamos a regresar entonces a el tema que hemos estado tratando o abordando la última semana. Solo para ponerlos un poquito en contexto para los que no han podido estar. Las últimas semanas hemos hablado sobre la salud emocional. La salud emocional es bastante importante en la vida de cualquier ser humano. No obstante, yo he tratado de darle un enfoque bastante espiritual y por supuesto que bíblico, con fundamento bíblico. No es una perspectiva humanista. Sí tocamos ciertos elementos de la psicología, pero más importante, yo creo que tocamos el fundamento que es la palabra de Dios, ¿verdad? Todos los seres humanos necesitamos la salud física, pero también necesitamos la salud emocional y la salud espiritual, ¿verdad? Todos procuramos muy bien no enfermarnos y para eso pues nos cuidamos y nos protegemos de virus, de bacterias, de enfermedades. No digamos cómo está el mundo en este momento ante una alerta, una emergencia de salud como la que ahora tenemos, todos pues nos protegemos o nos cuidamos de la mejor forma posible. Sin embargo, creo que también, así como aprendemos a cuidar el cuerpo a través de nuestra higiene personal y ciertos hábitos de vida que nosotros hemos aprendido a llevar, también debemos aprender a cuidar nuestras emociones, a cuidar nuestro corazón. Y de eso se ha tratado en las últimas reuniones. Hoy voy a hablar de un tema bastante importante que se llama los límites. Cuando nosotros escuchamos la palabra límite, seguramente viene en nuestra mente tal vez un muro, por ejemplo, una valla, una muralla o un cerco, cualquier cosa que pueda limitar algún terreno, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, los límites políticos que prácticamente separan un país del otro. El mundo está establecido por límites, tiene limitaciones y la Biblia no es la excepción. La naturaleza y el corazón de Dios no es la excepción. Vamos a comenzar haciendo lectura de Deuteronomio capítulo 27, versículos 14 al 26 y ahorita les voy a leer una traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Voy a leérselos completo, todo el pasaje, pero luego me voy a detener en el versículo 17 porque es realmente donde yo quiero empezar a establecer por qué para Dios son muy importantes los límites, ¿ok? Ok, entonces, miren lo que dice el versículo 14. Entonces los levitas dirán con voz potente a todo el pueblo de Israel: maldito todo el que talle o funde un ídolo y lo erija en secreto. Esos ídolos, productos de artesanos, son detestables al Señor. Y todo el pueblo responderá: amén. Aquí viene una serie de maldiciones que los líderes del pueblo de Dios están dirigiendo al pueblo para que ellos entiendan que todo aquel que traspase los límites de lo que Dios acepta cae en una maldición. Eso es lo que estamos leyendo ahorita. El primero de ellos diciendo que solamente podemos amar a el Señor y solamente adorar al Señor podemos hacer nosotros, que era obviamente un mandamiento. Y todo aquel que lo traspase pasa de una bendición hacia una maldición. Eso es básicamente lo que estamos leyendo ahorita. Entonces, continúa diciendo: y maldito todo el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito todo el que robe terreno a su vecino, cambiando de lugar los límites de su propiedad. Aquí es donde quiero detenerme un poco para
ilustrar bien el principio que yo les quiero hoy predicar sobre los límites. ¿Ok? Maldito todo el que robe terreno a su vecino cambiando de lugar los límites de su propiedad. O sea, imagínense lo importante que era para Dios hasta los límites físicos, que todo aquel que traspasara los límites que tenía permitido, donde tenía permitido vivir y pudiera marcar un centímetro más allá de su terreno y empezara a ocupar el terreno o de la propiedad que no era suya, ya caía en maldición. O sea, imagínense que tan importante era para Dios los límites que hasta los establecía con claridad. Si te pasas un centímetro de tu terreno y te pasas al terreno del vecino, estás traspasando los límites y puedes caer en maldición. Y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que desvía a un ciego de su camino, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que se niegue a hacer justicia al extranjero, al huérfano o a la viuda, y todo el pueblo responderá, amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con alguna esposa de su padre, porque ese acto es una deshonra al Padre. O sea, obviamente es porque Dios había establecido los límites de que nuestra fidelidad debería de ser 100% a nuestro cónyuge, ¿no? Entonces aquí establece los límites y si traspasamos los límites caemos en maldición también, incluyendo las limitaciones sexuales. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su hermana, tanto por parte de padre como de madre, y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que tenga relaciones sexuales con su suegra, y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que ataque a su vecino en secreto, y todo el pueblo responderá amén. Maldito todo el que acepte un pago para matar a un inocente, y el pueblo responderá también amén. Maldito todo el que no acepte ni obedezca las condiciones de estas instrucciones, y todo el pueblo responderá amén. De manera que vemos que en la naturaleza de Dios, siempre cuando Él quería establecer un orden, dejaba muy claro hasta dónde el pueblo tenía permitido llegar. Y si vamos a la creación, recordemos que en la creación misma Dios le estableció límites a Adán y Eva. En primer lugar, los colocó dentro de una limitación territorial llamado Jardín del Edén, el Edén. Y dentro de ese mismo le puso también límites y les puso regulaciones, que podían comer de todo árbol, de todo fruto de todo árbol, excepto del uno, un árbol. De un árbol era prohibido para ellos comer. Les estableció sus límites claros. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando ellos traspasaron los límites de la permisividad de Dios o de lo que Dios había permitido? Fueron expulsados de un territorio que tenía límites, porque la Biblia nos habla claro que fueron expulsados de ahí y este lugar fue cerrado prácticamente hasta que Dios vuelva a abrir nuevamente el jardín del Edén. Eso nos dice que los límites son importantes. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre los límites? En primer lugar, un límite es cualquier cosa que nos permita diferenciarnos de otra persona o nos muestra dónde comienza algo y termina su ser, donde algo comienza y donde otra cosa inicia. Los límites políticos nos dicen hasta dónde llega Guatemala y a partir de a qué centímetro o pulgada empieza México, hasta dónde llega Guatemala y a partir de qué centímetro o pulgada nosotros ya nos pasamos a El Salvador o, por ejemplo, Honduras. Son límites políticos porque si vemos una fotografía de nuestro planeta desde el espacio, no vamos a encontrarlos realmente. Son límites que nos permiten territorialmente designar hasta dónde nuestra nación puede llegar y si no tenemos permiso de la nación vecina, nosotros no podemos pasar. Llevemos obviamente eso a un plano espiritual. Dios establece límites entre los cuales dice, si ustedes permanecen en los límites que yo les pongo, varios que yo les voy a exponer hoy, ustedes permanecen dentro de una conducta moralmente correcta, una conducta espiritualmente agradable dentro de mí. Y toda vez ustedes traspasen esos límites, no solamente pueden afectar o dañar nuestra relación con Él, o sea, dañamos nuestra relación con el Padre, sino que también podemos afectar nuestra relación con el prójimo y, peor aún, también afectar nuestra relación con nosotros mismos, ¿verdad? El concepto de límites proviene de la misma naturaleza de Dios porque Dios se establece como una persona en su Trinidad compuesta por tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y siendo Dios el soberano creador de todo el universo, aún Él, que tres son uno, nos dice claramente que cada uno de ellos, el Padre cumple una función, el Hijo ha cumplido una función y el Espíritu Santo ha cumplido una función. Y sorprendentemente, aun cuando Jesús estuvo aquí en la tierra,
siendo Él Dios, o sea, siendo Él Dios, porque sabemos que Jesús es Dios en el sentido de que proviene de la Trinidad, proviene de la mente de la paternidad de Dios. Jesús nunca hizo algo que el Padre no le permitiera. Es decir, Él jugó su papel como hijo, nunca hizo el papel del Padre. Su trabajo era cumplir la voluntad del Padre y venir a hacer su trabajo de hijo. El Espíritu Santo respetó o respeta lo que el Hijo hace, como también respeta lo que el Padre, o sea, nuestro papá Dios, hace. O sea, que los tres, aunque sean una sola persona, cada uno de ellos en su propia limitación establece lo que debe hacer, su función en el universo y en la eternidad. Así que Dios también puso límites en lo permitido dentro de su jardín que es la creación. Le hace frente al pecado y permite que las consecuencias por nuestro comportamiento, ¿verdad? Siguiendo con el tema de los límites, de la misma manera que nos entregó a su semejanza, como lo dice en 1.26, nos entregó también una responsabilidad personal dentro de esos límites, ¿verdad? Él quería que nosotros gobernáramos y enseñoreáramos la tierra, pero también nos dijo que teníamos que ser mayordomos responsables de la vida que nos encomendó. O sea, Él es el creador y es el soberano rey del universo, pero nos entregó la mayordomía y la responsabilidad territorial del mundo a nosotros los hombres. Obviamente sabemos la historia y el final de la historia, que nosotros lamentablemente cometimos errores o cometimos un error que nos trajo consecuencias generacionales a través de la decisión que Adán y Eva tomaron, pero lo cierto es que a cada uno de nosotros que vivimos en esta vida nos ha confiado un territorio, nos ha confiado un tiempo y nos ha confiado un espacio para que nosotros podamos desempeñar dentro de esos límites nuestra función. Pero les voy a mencionar otros ejemplos de límites, lo que Dios ha marcado para que nosotros podamos aprender a llevar una vida espiritual y una conducta correcta delante de sus ojos. Uno de esos, por ejemplo, es el cuerpo o la piel. Por cierto, varios de los ejemplos que les voy a usar acá, no puse todos y algunos los cambié o los modifiqué un poquito para la enseñanza de esta serie. Los escuché por primera vez en boca de un autor, de autor reconocido llamado Henry Cloud. Para algunos de ustedes tal vez más o menos ubican quién es él. Él establecía la piel. Yo agregué el cuerpo y esto ya es mi estudio personal, pero él decía que la piel es uno de los límites que nosotros físicamente tenemos que aprender a seguir. Esta palabra se las coloqué yo acá, la proxémica. La proxémica es un estudio que básicamente nos dice cuáles son los límites espaciales entre los hombres. Por ejemplo, el límite espacial público, que nos dice que es cuando nosotros estamos a una distancia de 3 o 4 metros en adelante de otra persona, es un distanciamiento físico público. Está el distanciamiento social, por ejemplo, que es cuando yo pues estoy tal vez compartiendo un mismo espacio con personas que conozco o estoy por conocer y pueden estar relativamente a 2, 3 metros de mí y puedo decir que puedo hablar, puedo escucharlos, todavía puedo conocer el sonido de su voz o sencillamente pues puedo saludarlos a la distancia. Más cercanamente empieza, por ejemplo, la distancia personal, luego y hasta llegar a la íntima, que es el contacto con las personas, ¿verdad? La piel nos protege entonces del mundo allá afuera, protege todo lo que Dios hizo, nuestros órganos, nuestro sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, todos esos sistemas, toda esa anatomía que Dios diseñó, la puso dentro de la piel y aún así la piel tiene sus propios espacios, ¿verdad? A través del cuerpo, como por ejemplo la boca o los oídos, para que nosotros seamos muy sabios en lo que dejamos entrar y lo que debemos dejar afuera. O sea, hay bacterias, hay virus que nuestra piel, nuestro cuerpo está diseñado para dejar afuera por las limitaciones que nuestra misma piel da. Y por otro lado, también tenemos ciertas aberturas como la nariz, la boca, los oídos, que prácticamente establecen claramente cuáles son las puertas que yo debo cuidar mucho para que aquello que está afuera entre en mí y no me contamine, ¿verdad? También la piel, por ejemplo, naturalmente protege nuestra sangre y nuestros huesos, manteniéndolos ligados a nuestro interior, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto en un contexto emocional? Bueno, porque hay personas que, por ejemplo, han sido abusadas físicamente, o sea, han sido abusadas en su cuerpo.
ya sea en un aspecto físico o sexual, como también personas que han sido víctimas del acoso, porque las personas se han burlado de su cuerpo. Y esto poco a poco ha ido haciendo que nosotros pongamos límites o barreras para podernos proteger de la crítica, para podernos proteger nuevamente de algunas situaciones traumantes por las que nosotros hemos llegado a pasar, ¿verdad? Ese tema es bastante largo, así que no voy a poder detenerme mucho ahí. Otro límite son las palabras. En el mundo físico, por ejemplo, los límites suelen estar señalados por muros, por paredes o por vallas, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual esas vallas son invisibles, ¿verdad? Y nosotros tenemos dos palabras que salen de nuestra boca que limitan o se convierten en marcadores de lo que permitimos y no permitimos que entre en nuestra vida. Y esas dos palabras se las tengo ahí marcadas en su pantalla, si las pueden ver, que es un no y un sí. Los nos y los sís son puestos en la boca de los hombres para que nosotros digamos no a lo que nos contamina, no a lo que nos daña y sí a las cosas que son de bendición. El problema es cuando nosotros no somos sabios y le decimos sí a lo que deberíamos decirle no y le decimos no a aquello que deberíamos decir sí. Al respecto, Mateo 5:37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea que nosotros tenemos que aprender a marcar correctamente los sís y los no, lo que permitimos y lo que restringimos en nuestra vida. La palabra entonces no es muy importante porque establecen los límites en caso de abuso. Cuando alguien, por ejemplo, va a ser abusado, una persona, un hombre o una mujer van a ser abusados sexualmente, el no establece hasta dónde yo estoy permitiendo que una persona pueda llegar a mí. Y si yo digo que no y la persona insiste, entonces ya cae obviamente en una calidad de abuso. Muchos pasajes en la Biblia nos exhortan a rechazar la pecaminosidad de otras personas, como está en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20. Pero si lo quieren ver también bíblicamente, si se van al Antiguo Testamento, y leemos en Éxodo 20 los mandamientos, recordemos cuál es la primera palabra con la que fueron redactados en piedra. No, o sea, Dios estableció claramente mandamientos que decía, no cometerás adulterio, no matarás, no adorarás a otras imágenes, ¿verdad? Entonces había un claro indicador de lo que no era permitido para nosotros hacer. O sea, que el no es sumamente importante como también lo es el sí. Voy a saltarme esto por cuestión de tiempo. Luego está la verdad. Conocer la verdad sobre Dios y su propiedad nos pone limitaciones y nos muestra los límites divinos. Entender la verdad de su realidad inmutable nos ayuda a definir nuestra relación con Él. Es bien importante que entendamos también los límites de la verdad. Cuando algo se sobrepasa o pasa los límites de la verdad, estamos cayendo desde luego en la falsedad. Y aquí es donde Satanás hace un gran trabajo, porque él lo que va a tratar de hacer es doblar la verdad y él va a tratar de torcer la verdad. Recordemos la tentación precisamente que Satanás puso. Ay, hola Manuel, qué gusto saludarte, ya leí tu mensaje. Bienvenidísimo, es que no te miraba, disculpa, disculpa, pero qué gustazo saludarte. Entonces, vemos claramente la intención de Satanás de querer doblar o tergiversar la verdad que ya creía, en la que ya creía que conocía a Jesús, ¿verdad? Y entonces trata de tergiversar la verdad para hacerlo caer. Entonces, ese es el trabajo realmente de Satanás. Y Satanás va a lograr su objetivo de doblar o torcer la verdad que hay en nosotros en la manera en que nosotros no conocemos la verdad. Es decir, mientras la verdad no es conocida por los hombres, es más fácil para Satanás hacernos caer fuera de los límites de la verdad, o sea, atravesar los límites de la verdad y caer en impureza sexual. Y esa es la razón por la que es tan importante que nosotros conozcamos la verdad a través de la palabra. Ahora, también entendemos que la verdad no solamente es un concepto fluido, sino que la verdad es una persona. La verdad es Jesús. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad y soy la vida. Así que la manera que nosotros conocemos a Jesús y conocemos la palabra, somos menos propensos a salirnos de los límites de lo que la verdad, que es Jesús y su palabra, establecen. No sé si me di a entender con esto, ¿verdad?
Vamos a seguir con el próximo, que es la distancia. Esa es otra limitación. Obviamente ahorita hablo de la distancia física, ¿verdad? Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el peligro y lo evita. A veces distanciarnos físicamente de una situación o de ciertas personas nos puede hacer mantenernos en los límites de lo que es correcto, prudente, sabio y moralmente correcto. A veces también distanciarnos físicamente de algo puede ser para hacer un reset emocional, para aprender a hacer un reseteo emocional de nuestras vidas, ¿verdad? Y Jesús lo hizo muchas veces. ¿Cuántas veces no leemos en los evangelios que él se apartaba o se distanciaba hasta de sus propios discípulos? ¿Para qué? Para orar. Es decir, él se distanciaba de sus relaciones humanas para poderse acercar más a Dios. O sea, vean ahí la relación distanciamiento y acercamiento. En la manera que yo pongo ciertas cosas a distancia de mi vida integral y espiritual, yo podría estar acercando simultáneamente a otras. Lo correcto es distanciarme de aquello que me contamina, de aquello que me puede intoxicar y acercarme de aquello que me puede nutrir espiritualmente hablando. Para eso, muchas veces nosotros tendremos que sacrificar distanciándonos de personas que tal vez no necesariamente son malas, pero que no contribuyen a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios busca la adoración colectiva, Dios busca la oración colectiva, y por eso somos su pueblo, nos reunimos en su casa, le adoramos, le exaltamos, hablamos de él y tenemos comunión con él, con los hermanos cuando nos congregamos los domingos. Pero también Dios busca espacios o quiere encontrarse espacios con nosotros donde tenemos un tiempo a solas con él. Y creo que el mejor ejemplo de eso es Jesús. Por supuesto que podemos llevarlo a Moisés también, si ustedes quieren. Habían encuentros en los que Dios se encontraba con el pueblo, pero había tiempos en los que Moisés y Dios tenían conversaciones a solas. Había tiempos en los que Dios se dirigía a su pueblo y había tiempos en los que él quería apartar a Abraham como su amigo y sencillamente hablar con él. A eso me refiero con aprender a también distanciarnos o poner distancias y límites claros y correctos, ¿verdad? 1 Corintios 5:11 dice, más bien os escribí que no os juntéis, aquí habla sobre obviamente un distanciamiento físico, con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Este es uno de los mejores ejemplos bíblicos que yo les puedo dar de lo importante que es rodearnos de las personas correctas, en los lugares correctos y en los tiempos correctos. Y cuando yo siento que el Espíritu Santo me motiva a mí a distanciarme de ciertas personas, debo correcta y obedientemente hacerle caso a lo que el Espíritu Santo me está diciendo, porque quizás el Señor me está librando de un peligro que yo ahorita no conozco, pero que Dios, que es el Señor de los tiempos y conoce mi futuro, sabe que me está protegiendo. Otro límite, ya para ir terminando, importante, es el límite del tiempo. Debo tomar decisiones conscientes para dedicar tiempo a las cosas, además de únicamente el trabajo. Recuerden lo que dice uno de los mandamientos, precisamente Éxodo 20, tienes 6 días para hacer tu trabajo, pero el séptimo día será un día de descanso. Y sabemos que ese día de reposo, ese día de descanso que establece el Señor, es un tiempo para que estuviéramos con Él, para que su pueblo se relacionara con Él. Era un tiempo para que nos desconectáramos de nuestras quehaceres laborales y tuviéramos un tiempo con Él. Por eso los que tenemos el hábito de congregarnos, por ejemplo, lo hacemos precisamente. Y ahorita no quiero caer en el debate que si el domingo es el séptimo día o el primer día de la semana, pero hacemos lo que hacemos tradicionalmente en la iglesia porque le decimos al Señor, ya trabajé suficiente, ahora tengo un tiempo contigo. O ustedes que obedientemente a lo que el Espíritu Santo les provocó unirse a esta reunión, hicieron también. Están poniendo tal vez durante unos minutos que nos conectamos los jueves en la noche para decirle al Señor, ya trabajé, ya me esforcé, ya sudé,
y ahora es un tiempo en el que quiero refrescarme en un tiempo contigo. O sea, hay un tiempo para todo. Eclesiastés 3, si lo quieren citar también acá, podríamos ubicarlo acá, donde dice que hay un tiempo para todo. Eso está desde Eclesiastés 3:1 en adelante. Así que es tan importante que este mandamiento de Éxodo 20, les coloqué aquí, Dios lo puso junto con no cometerás adulterio y no matarás, solo para que vean lo importante que era para Dios el hecho de que hubiera un día que apartáramos para Él, que pusiéramos un límite en nuestro trabajo y dijéramos, ya el trabajo ya tuvo su tiempo para él, ya me esforcé, ya me cansé y ahora es mi tiempo para él. A eso yo le llamo aprender a tomar los descansos y las pausas correctas. ¿Cuál es un descanso, una pausa correcta? Es aquel descanso y pausa que yo me tomo sabiendo que Dios o a los ojos de Dios está bien visto. Tengo el respaldo y el apoyo de mi Padre. Cuando nosotros tomemos una pausa o un descanso no merecido, tenemos ese cargo de conciencia de saber que estamos tomándonos un descanso, pero que todavía tal vez no correspondía hacerlo. Una cosa es descansar un sábado, un domingo, si ustedes no tienen que ir a trabajar porque no tienen jornadas de fin de semana. Y otra cosa es, por ejemplo, que se queden en la cama sin haberse levantado a cumplir una responsabilidad. Si ustedes son personas correctas, pasarán el día tal vez amargados pensando, yo tenía que haberme levantado, tenía que haber hecho esto y no lo hice. Entonces fui desobediente a lo que sentía en mi espíritu que era correcto hacer. A eso me refiero con el tiempo. Y desde luego está el distanciamiento emocional, que va a ser el último límite que hoy vamos a ver. No es un distanciamiento físico, es un emocional. Y es cuando yo le doy un espacio a mi corazón suficiente para que pueda estar salvo. Es un distanciamiento emocional. A veces las personas involucradas en relaciones, por ejemplo, abusivas, necesitan encontrar un lugar seguro de donde descongelarse emocionalmente. Yo no sé si ustedes en algún momento han atravesado una circunstancia donde sienten que necesitan desconectarse de algo para emocionalmente volverse a encontrar con ustedes y con el Señor. Ese es un descongelamiento emocional. Y todos necesitamos también a veces tomarnos pausas, sobre todo de relaciones que pueden llegar a convertirse hasta codependientes. El distanciamiento emocional nos permite alinear otra vez nuestro espíritu y nuestra alma para que sea Dios quien la gobierne y no dejar que sean gobernadas por las relaciones de terceras personas que nosotros tenemos, que a veces sin darnos cuenta cedemos a ellos el control de nuestras vidas emocionales y nos volvemos codependientes de ellos. Entonces hay que aprender a proteger y escudar también el corazón. Recordemos Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Por algo lo debe haber dicho el Señor. Así que, pregunta para reflexionar y terminar. ¿Cómo está nuestro jardín emocional? ¿Ya? ¿Cómo está nuestro jardín emocional? ¿Verdad? Y quiero que se imaginen ahorita sus vidas como un terreno, ¿verdad? En ese terreno está ahorita su hogar, su familia, los que tienen el privilegio de haber hecho un hogar con esposa, con hijos, por ejemplo. Quiero que ahorita usen su mente y su imaginación y puedan ver que ustedes tienen un cerco, una muralla que Dios ha permitido que ustedes construyan. Por favor, es un muro, es una construcción y ustedes le han puesto ciertas limitaciones y ahora lo cierran con un candado. El candado y esa puerta cerrada significa que ustedes no van a dejar entrar ni salir cualquier cosa. El problema es lo siguiente. Yo sé que el candado y las puertas del terreno de nuestras vidas las cerramos para que nada que esté afuera lo llegue a contaminar y hacemos bien. Pero ¿qué pasa si nosotros ya dejamos que algunas maldiciones como las que yo leí al principio ya hayan entrado en nuestro terreno y nosotros hemos dejado todavía el candado o la puerta cerrada? ¿No será que también a veces los límites no solamente se trata de fortalecer los muros para que las maldiciones no entren, sino que también aprender a tener la puerta abierta y cerrada para que también todo aquello que entró y que debe salir porque está contagiando a mi familia, está contaminando mi relación con mis hijos o la relación de mis hijos conmigo, está contaminando mi relación con mi esposa, también debe salir o debe salir expulsado. A veces protegemos muy bien nuestra casa, por ejemplo, de los ladrones que quieran entrar en ella. Le ponemos balcones, alarmas, por ejemplo, la puerta principal, cámaras si fuera necesario. Pero ¿será que protegemos igualmente la casa para que no entre la pornografía a nuestro hogar? La pornografía puede colarse por una ventana espiritual distinta que nosotros no aprendemos a cerrar. Y luego decimos, es que ya lo tengo protegido, lo tengo cerrado, ya tengo todo este pecado guardado en mi corazón y nadie, como nadie lo mira, entonces ahí lo dejo. Pero sin darnos cuenta,
cuenta, al no sacarlo de allí, nosotros estamos dejando que una maldición pueda entrar ahí y llegue lentamente y sigilosamente. Hay una palabra que se me fue ahorita. Satanás era astuto, astutamente quedarse allí para ir poco a poco debilitando nuestra relación y nuestra intimidad sexual, incluso con nuestras parejas. Entonces, por eso hablo yo de la importancia de saber bien cómo esa puerta debe abrirse y debe cerrarse. Y quiero dejarlos con este pensamiento. ¿Quién dijo en la Biblia que era la puerta? Jesús. Jesús es la puerta. Es más, Él dice que Él estaba a la puerta y tocando. Entonces, yo creo que mientras nosotros pongamos a Jesús como la puerta de nuestro hogar, Él dará a nosotros a través de su Espíritu Santo la sabiduría para saber qué debemos nosotros cerrar o cuándo cerrar para que las maldiciones se queden afuera y cuándo nosotros también debemos aprender a ventilar nuestra vida a través del arrepentimiento, confesión de nuestros pecados, nuestra alineación espiritual correcta para que Él pueda entrar y hacer una limpieza en nuestra casa. O sea, tan importante es dejar las maldiciones afuera, como también entender que todo lo que esté adentro debe permanecer limpio. Y eso no va a suceder hasta que no permitamos que el Espíritu de Dios entre y barra el pecado de nuestra vida y alinee nuestra vida hacia su voluntad. Amén. Bueno, mis queridos valientes, esta sí me cansó. Yo creo que es porque ya estaba bien agotado. Perdón si en algún momento se me notó mucho el agotamiento cuando estaba predicando, ¿vieron? Pero hoy tuve una jornada larguísima. Entonces ya sentía que no me daban las fuerzas, pero Dios me las dio, ¿verdad? No sé si entendieron la palabra, si recibieron el mensaje de hoy y sobre todo lo relevante que es los límites en nuestra vida espiritual, nuestra integridad espiritual. No sé si alguien quisiera aportar o compartir algo con respecto a este tema, ya sea porque conoce un poco de este tema, quiere testificar algo de su vida personal o hacer alguna pregunta. ¿Alguien por ahí? Yo, ¿No? pastor, quisiera Ok. comentar un poquito. Dale, Luis Fer. Gracias. Bueno, la verdad que me fascinó este tema de los límites. Es un tema esencial para nosotros que somos hombres y más que los que estamos casados también, ¿verdad? Y los que están por casarse, ya que nosotros como cabeza de hogar, pues somos también foco del enemigo, ¿verdad? Para que pues nuestro hogar pueda ser vulnerable. Y creo que los límites son sumamente importantes como hijos de Dios. Y yo creo que este tipo de prédicas que acaba de dar el pastor Fer son muy importantes para fortalecer la santidad, el temor de Dios. Esta es la esencia de un verdadero cristiano, ¿verdad? La santidad que no se nos puede olvidar. Y este tipo de prédicas pues nos viene a reforzar. En lo personal a mí me edifica muchísimo este tipo de temas, pastor, porque yo creo que como hombres nos vemos también enfrentados a muchas tentaciones, muchos problemas, retos en la vida que también nos puede desgastar, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, creo que debemos siempre buscar la palabra de Dios, este tipo de temas que habló el pastor hoy. Como testimonio, pues yo creo que como les dije una vez en un estudio, en un Hombres Valientes, ¿verdad? Como hoy, me he edificado bastante, gracias a Dios, leyendo la Biblia. De un año para atrás, justamente de mayo del año pasado para mayo de este año 2021, ya llevo un año que he agarrado bastante el hábito de leer la Biblia. Ya lo había perdido, la verdad. Como cristianos a veces solo nos acostumbramos a ir a la iglesia, a escuchar prédicas, pero leer la Biblia, o no sé si ustedes la leen todos los días, pero en lo personal yo sí había perdido el hábito de leerla todos los días, que uno lo, y le da a uno un oído más agudo a la voz de Dios. Entonces, límites que Dios ha tenido en mi vida, ¿verdad? Así que únicamente eso. Muchas gracias. Gracias, Luis, por tu aporte. Muy sabias tus palabras. Gracias de verdad por compartirlas.